¿Qué tal? Aquí JC Ninja. En este video les voy a mostrar mi proyecto de escritorio, que después de haber visto muchos videos en internet quedé muy motivado y decidí hacer el mío. Empecé con una hoja de madera de 4 por 8 pies, un programa en el que fui metiendo todas las medidas para que me diera el cálculo de los cortes sin desperdiciar tanta madera. Las herramientas que utilicé que me fueron de mucha ayuda para el trazo de los círculos dentro de estas partes de la madera, que son 4 piezas, 4 paredes, una central y desde luego la tapadera, 6 en total piezas. Empezando con el taladro, que es con el que hacía los círculos de en medio, y a continuación la caladora, que fue prácticamente mi herramienta principal para terminar con los agujeros, orificios, ya fuera de los círculos y de los rectángulos, que es en donde van las piezas de hardware, que ya veremos próximamente. Ahí vemos uno de los primeros círculos, quedé bastante satisfecho. Sinceramente me quedaron muy bien, muy limpios, muy agradables y pues ahorita los van a ver a continuación. Esa es la parte de la tapadera, la pieza más grande. La medida es de 2 pies por 6 pies y aquí la vemos ya con el corte terminado. Aquí tenemos la parte de atrás, una de las más difíciles, sobre todo por la cantidad de ranuras y espacios, ya que ahí vemos del lado izquierdo la fuente de poder y las ranuras pequeñas, tanto la tarjeta de sonido, tarjeta de video, la tarjeta madre. Aquí vemos ya la parte frontal, el orificio de los ventiladores, el controlador de los ventiladores y el DVD combo. Esta es la parte de la tarjeta madre. Ahí puse ya los 9 tornillos para después colocarla previamente. Aquí vemos simplemente una reseña de las herramientas que utilicé y cómo los fui adheriendo en sí al escritorio que ya tenía previamente. En esta próxima puse el disco duro que va pegado a la pared frontal junto con los ventiladores. Y aquí ya una toma de un poco de distancia para apreciar cómo va quedando ya con 3 paredes. Esta es la pared principal, la de frente, una de las más importantes, ya anexados los ventiladores. Y si ven ahí es 1 espacio y 2, como lo dije anteriormente, de la parte de atrás va tanto el disco duro como los estados sólidos. Y aquí tenemos una vista de lo que es el interior de los 4 cajones, las 4 paredes. En esta foto ya apreciamos cómo se ve con las 4 paredes y la tapadera sin el vidrio o plástico que aún en ese momento no tenía contemplado y estaba todavía con dudas que era lo mejor, pero ya se puede apreciar. Aquí tenemos la computadora encendida, como vemos de color rojo. Me enfoqué porque ya tenía los ventiladores de ese color y simplemente no quise cambiar ninguna otra cosa. Ahí se aprecia ya el hardware de los ventiladores, las luces. Y esta es una toma de las 3 cátodos de frío, que es lo que hace ese luminoso color rojo. Ya me llegó al fin, decidí por el plástico industrial y aquí vemos cómo se ve. Queda muy diferente, se puede apreciar bastante la diferencia ahí con el color que resalta. Y esto estando así un 80%, aún no quedé satisfecho. Ahí del lado izquierdo, todos los cables que iban a la laptop, tanto el teclado que tenía en la parte de arriba. Entonces, aparte de la pintura, que quería meterle algo diferente, decidí hacerlo. Quité las 4 paredes para teñirla un poco. No pude utilizar pintura ni barniz, nada tóxico, ya que en donde tengo la computadora están mis pájaros, mis aves atrás y no podía poner algo muy tóxico. Entonces utilicé algo 100% natural.
aceite de linaza, y como pueden ver la diferencia ahí, lo que quería, lo que buscaba yo era algo brilloso, algo que me diera un poco más de color, y prácticamente se ve como barniz, se ve muy bonito, se aprecia una gran diferencia. Vamos a ver en las fotos a continuación. Y aquí todo el hardware me puse a limpiarlo, todos los cables, los aditamentos, etcétera, etcétera. Lo dejé de una manera ya lista para nada más colocar las 4 paredes. Y aquí empecé con la primera. Ahí podemos observar las ranuras de la parte inferior en donde están los cables, varios que son del disco duro, etcétera, etcétera. Un ventilador que va conectado directo a la tarjeta madre y demás aditamentos. La foto que sigue vemos la parte principal en donde están los 3 ventiladores con su debido espacio, en donde se puede observar a continuación, ahí puse en ese espacio los estados sólidos que van directamente con cables de corto alcance ya tanto a la tarjeta madre como a la fuente de poder. Aquí tenemos una foto de perfil en donde se aprecia todo el hardware, los cables, que después es algo estético, como había dicho anteriormente. Los voy a acomodar para que no se vea tanto cablerío ahí. Y aquí puse ya la cuarta pared. Podemos observar de un ángulo. Y aquí tenemos ya con la superficie, la tapadera. Por último, le puse el plástico industrial, que fue por lo que opté, y encima las 2 pantallas. Aquí tenemos 90% de cómo es que se ve este proyecto de escritorio que hice. Simplemente lo que fue, saqué todas mis piezas que tenía en mi previo case de computadora y lo puse en este nuevo que armé. Ahí la tarjeta de video, la tarjeta de sonido. Y así es como se ve ya con la computadora prendida, repito, con su color principal que es el rojo, tanto las luces y los ventiladores. Y podemos apreciar en esta foto continuación, sin el flash de la cámara, tomé varias para ver cómo se veía. Unos me decían no te molesta la luz, qué tal se ve. Aquí es totalmente sin flash la foto y sí se ve bastante, muy lumbrante el color rojo, pero ya con el cuarto encendido, la luz nada más se ubica en la parte de arriba, o sea, en el techo después, van a ver ahí. Este es nada más para ver la diferencia del color en las fotos anteriores y ahorita ya con el aceite que le puse, la capa de aceite, que fueron 3 o 4 capas, cómo se aprecia la diferencia, tanto la definición del color y aquí vemos ya el 95% terminada, la parte de abajo muy limpia, una organización de cables muy buena que me aventé y así es como se ve, así es como se ve mi nuevo centro de cómputo, aquí la parte de abajo. Este es un trabajo que ya había hecho anteriormente, simplemente para el guardado de todos los cables del módem, ahí del router, etcétera, etcétera. Y este es así como se ve el proyecto de escritorio, con la computadora apagada, las luces prendidas de la habitación. Aquí está la computadora prendida y en esta otra está la computadora prendida con las luces apagadas de la habitación, así es como se ve. Simplemente otra foto, apreciamos el hardware, las luces, el plástico, los ventiladores. Y aquí están los 2 teclados, el mouse, etcétera, etcétera. Y quedé bastante satisfecho, me gustó muchísimo, muchas gracias por haberlo visto. Y desde luego no faltaba ni mucho menos la silla. Gracias a todos, que se encuentren muy bien. Nos vemos.